Esto es contra la corrupción. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Qué lamentable es que ahorita el 5 de noviembre del 2024, Norma Piña y sus ministros quieran anular la reforma al Poder Judicial. Es una reforma que ya es constitucional y que no deben ni les compete meterse en la Constitución. No pueden reformar la Constitución ellos, solamente le compete al legislativo. Pero Norma Piña, como no tiene los 8 votos, ya que uno de los ministros está en desacuerdo en violar la Constitución, ahora Norma Piña quiere violarla con 6 votos. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum presentó un documento donde Mexicanos contra la Corrupción estuvieron en investigación al Poder Judicial y bueno, sacaron todos los documentos esos en 2018. La doctora Claudia Sheinbaum los puso en la mañanera. Vamos a ver de qué se trata. ¿Habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien, es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción, en 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo, abajo. La primera, por favor, la portada, el Poder Familiar de la Federación. Ahora sí, un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuario, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48,6%.
Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos, así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T, es un documento en 2018 publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial, con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Vamos, otros 2 magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente a esas entidades. Y ahora estos que son mexicanos contra la corrupción están defendiendo al Poder Judicial. O sea, no hay congruencia en ellos. Como vieron, hay demasiada familia en el Poder Judicial de varios estados: Querétaro, Nuevo León, Colima, Ciudad de México. O sea, qué bárbaros, o sea, sí están, pero súper coludidos con el nepotismo y el amiguismo. ¿Qué es eso de tener familiares sin estudios, sin ser abogados o licenciados? Creo que el Poder Judicial, a gente que ha estudiado lo que son leyes. Tomar votación exclusivamente por el capítulo de legitimación. Tome votación, por favor. Sí, señora vicepresidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto, con argumentos adicionales. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. Contra el proyecto. Señor ministro Ortiz Alba. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. A favor, con algunas adiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, separándome de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Bates Guadarrama. Yo voto en contra y aprovecho para comentar que sí encontré aquí el voto particular del ministro Aguilar en la resolución de este mismo recurso de reclamación, y por las mismas razones que él expresó en ese voto, y las leo, que se considera que la acción de inconstitucionalidad no es procedente para impugnar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que en la demanda respectiva se hubieran planteado violaciones al procedimiento regulado en el artículo 135 de esa norma fundamental, al no existir posibilidad de que este medio de control proceda en contra del acto producto de ese procedimiento. Yo voto en contra de ese proyecto que ahora le parece muy
positivo o le parece viable al propio ministro en mención. Muchas gracias. Señor Mr. Ríos Farjat. A favor, apartándome de algunas consideraciones. Señor Mr. Lainez Potisek. Con el proyecto solo me separaré de los párrafos 79 a 84, donde se hace la narrativa del 33% requerido por las minorías y que no, en mi punto de vista, no inciden para la legitimación en este caso. Gracias. Señor Mr. Pérez de Ayala. Exclusivamente a favor por la legitimación y absolutamente en contra de cambiar el criterio respecto de la procedencia. Señora Vicepresidenta Piña Hernández. Yo estoy parcialmente a favor, comparto el proyecto en cuanto a la legitimación de los partidos políticos, pero estaré en contra de no reconocerle legitimación a los que señalé expresamente en relación a los partidos políticos de Coahuila y Zacatecas. Y también me voy a separar de los párrafos 73 a 84. Para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Realmente está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita tuvieron un descanso para poder llegar a solucionar esto después de las 4:30 de la tarde. Pero al parecer no lo van a poder lograr porque no se puede hacer con 6 votos. Es inconstitucional y aparte de todo que están violando la ley. Ellos mismos, que son los que defienden la Constitución, que deben de respetar la ley, la están queriendo violar. Bueno, mis amigos, les dejo con lo siguiente. En la Suprema Corte de Justicia, lo que dijo Norma Piña y lo que dijeron los demás magistrados. Señor Mr. Ríos Farjat. En los términos de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Señor Mr. Lainez En el mismo Potisek. sentido. Señor Mr. Pérez de Ayala. Estoy porque se estudien las causales de improcedencia. Señora Vicepresidenta Piña Hernández. En el mismo sentido. Señora Vicepresidenta, me permite informarle que existe mayoría de 9 votos en el sentido de que no se aplace la vista del asunto con precisiones de la señora Ministra de Ministros y voto en el sentido de que se aplace la señora Ministra Esquivel Moza y la señora Ministra Bates Guadarrama también con precisiones. Gracias. Insisto, la identificación de la identidad constitucional es una tarea compartida en la que también participa el Poder Reformador, pero hay una forma prescrita para hacerlo. Quiero enfatizar el componente de buena fe dentro de mi estándar. El Poder Reformador tiene al menos 2 mecanismos de control: la Corte, mediante los medios de control constitucional, y la ciudadanía a través del voto popular y su poder de reemplazar a las personas que integran el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Para que la ciudadanía sirva como mecanismo de control, el presupuesto necesario es que el Poder Reformador sea explícito en lo que está haciendo. No hay lugar para el disimulo y el encubrimiento de los propósitos de un cambio constitucional. Que si se busca eliminar la independencia judicial, se diga que eso se está haciendo. Solo así la ciudadanía podrá ejercer control sobre el propio órgano reformador, además de los posibles problemas sustitutivos de una reforma, menos desde 1977, y la introducción del sistema de representación proporcional. La defensa del simple mayoritarismo es insostenible. Más aún, el artículo 54 constitucional acepta la sobre- y subrepresentación, porque hay cierta distorsión entre lo votado popularmente y los lugares ocupados en el Congreso. ¿Qué les puedo decir, mis amigos? Aquí realmente están haciendo lo que ellos quieren ser un poder autoritario y no un poder emanado democrático por el pueblo. Sí es importante y tomé la determinación de volver a participar a pesar de que ya he sido claro en mi posicionamiento sobre la reflexión del señor ministro Lainez Potisek sobre si el constituyente o el poder reformador tiene unos límites y la interpretación que podemos dar sobre los poderes que tiene esta Suprema Corte para revisar las reformas constitucionales. Solo insisto, yo no considero que esta Corte tenga facultades
para revisar el contenido material de las reformas constitucionales, sean estas estructurales o no. Bueno, mis amigos, les agradezco mucho. Regálenme un like, compartan, suscríbanse y apriétenle a la campanita. Gracias, que tengan una excelente tarde. Esperen mi video de Kamala Harris y Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que va pasando en los Estados Unidos con las votaciones. Que tengan una excelente tarde. Les agradezco mucho.